Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Saludo a todos los hermanos y amigos, a todos los que pueden vernos a través de este medio, con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es un gusto estar en esta oportunidad dirigiéndome a ustedes a través de este medio. Así que una gran bendición, quizás hermanos que hace mucho que no nos vemos, pero puedo dirigirme a ustedes a través de esta forma que la iglesia puede hacerlo, porque no tenemos otra, no hay otra forma, otro método quizás. Entonces, usar este método viene bien para este tiempo, para poder enviarle una palabra a los hermanos, a los amigos que nos están escuchando. La vida es una búsqueda intensa, vivimos buscando cosas en la vida, y porque la vida demanda de eso. Si hay algo que la gente busca en este tiempo más que nunca es la felicidad. Por eso la gente busca ser feliz a través de muchas cosas. Y es una búsqueda intensa la vida. Nacemos y morimos buscando en alguna manera algo en la vida que nos haga feliz, por decirlo de esa manera. Ahora nosotros los cristianos sabemos que a partir de que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, hemos encontrado lo más glorioso que un ser humano puede encontrar, que es tener a Cristo en su corazón, encontrarse con el Cristo, con el Salvador, con el Mesías, con el Salvador del mundo. Pero qué importante es que la iglesia tenga en cuenta una de las doctrinas más fundamentales o más esenciales también de la iglesia, que es el poder de Dios, o la búsqueda intensa del Espíritu Santo. Por eso el título de esta palabra es buscando el poder de Dios, buscando el poder de Dios. Por eso escuchábamos la introducción de esta alabanza que dice, yo te busco. Qué importante es buscarlo al Señor, qué importante es buscar el poder de Dios en nuestras vidas. Y yo le voy a dejar esta palabra, si usted tiene una Biblia ahí, puede abrirla y allí buscar el libro de Hechos de los Apóstoles, que es donde nace la iglesia del Señor, donde se forma la iglesia de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el versículo 8, vamos a tomar este versículo del capítulo 1 del libro de los Hechos. Y dice de esta manera, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo. O sea, va a haber un poder, le decía el Señor a sus discípulos, pero eso va a suceder cuando venga el Espíritu Santo. Eso le decía a los discípulos. Y dice, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el poder que la iglesia necesita o necesitaba en ese tiempo para salir a predicar, para salir a anunciar a Jesucristo. Y Jesús le dio esta orden: no se muevan de este lugar, quédense en este lugar hasta que no sean llenos o revestidos de este poder. La palabra poder que nosotros encontramos aquí en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, en el griego es la palabra dunamis. Esta palabra dunamis tiene que ver con un poder muy grande. Esta palabra dunamis se refiere a un poder, pero extraordinario. Pero también esta palabra dunamis se refiere a un poder que fue dado, no a alguien que nació con este poder. No es que la gente nace con este poder, sino es un poder que se recibe. Por eso dice, recibiréis el poder. Y yo tomaba como ejemplo cuando alguien va a una escuela de policía, a una escuela de fuerza de seguridad, la gente va y se prepara en ese lugar hasta que cumple su ciclo de entrenamiento, y si cumple con el ciclo de entrenamiento y rinde el teórico, el físico y todo lo que la fuerza le pide, se le da una autoridad, se le da un poder que otro ciudadano común no tiene. Por ejemplo, si alguien que no es o no pertenece a una fuerza de seguridad procede a hacer cosas que no le compete como ciudadano, seguramente va a entrar en un problema porque no tiene la autoridad para hacerlo. No tiene esa autoridad. Nosotros vemos ahora como, por ejemplo, hay controles en algunos puntos de la ruta, de las avenidas, las entradas de la ciudad de Buenos Aires. Y, por ejemplo, eso no lo puede hacer cualquiera, lo tiene que hacer alguien que le fue entregada esa autoridad, le fue dada esa autoridad para hacerlo. Cuando Jesús le dice, recibiréis poder, le está diciendo, van a recibir una autoridad que es entregada directamente desde el cielo. Estamos viviendo estos días que tienen que ver con la fecha que coinciden con el Pentecostés, esta fiesta llamada del Pentecostés. Y esta era una fiesta muy importante para los judíos, una fiesta donde ellos celebraban las cosechas, donde ellos eran tres fiestas que estaban muy juntas: la fiesta del tabernáculo, la fiesta de la Pascua y la fiesta del Pentecostés. Eran tres fiestas que para ellos eran muy importantes. Y el Señor le dice, quédense. Esto era algo muy importante porque en ese momento, en esos días, llegaban judíos desde todos lados a Jerusalén a celebrar esa fiesta. Pero en ese lugar, en ese momento, en ese tiempo, iban a ser la iglesia de Jesucristo. Y iban a ser con una autoridad, con un poder delegado por Dios. Por eso dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. No tenemos tiempo para referirnos a todo lo que es el Pentecostés y todo lo que tiene que ver con esta fiesta, pero lo importante, dice la palabra, que ellos en esa fiesta muy importante estaban juntos, estaban unánimes. Qué importante cuando la iglesia se junta, se une para buscar el poder de Dios. Dios mueve su mano poderosa. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban. Y dice el versículo 3, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice el versículo 4, y todos fueron llenos, dice la palabra, del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué recibió la iglesia ahí? Recibió el poder. Ahí nace la iglesia de Jesucristo, hace 2000 años, pero nace bajo el poder y el fuego del Espíritu Santo en aquel día llamado el día del Pentecostés.
Así que esto es lo que recibió la iglesia, el poder dado por Dios, el poder entregado por Dios. Y dice la palabra del Señor que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Si hay algo que nos estamos olvidando en este tiempo, es buscar el poder de Dios. Que la iglesia tiene que volver a buscar el poder de Dios. Es que la iglesia tiene que volver a buscar la llenura del Espíritu Santo. Volver a buscar el bautismo del Espíritu Santo. Que era algo muy común hace muchos años atrás en nuestros cultos, en nuestras reuniones. En cada culto, en cada reunión, hubo un momento que todos, el que venía quizás 2, 3 días, 4 días de convertido, recibía el bautismo del Espíritu Santo. Era bautizado con el poder del Espíritu Santo. Qué importante es que nosotros podamos meditar un poquito en esto y poder decir que si hay algo que nosotros necesitamos en este tiempo como iglesia del Señor para enfrentar los problemas, para enfrentar esta situación que estamos viviendo, estos momentos difíciles que estamos viviendo, que podamos buscar más que nunca el poder del Espíritu Santo de Dios. La iglesia necesita el poder del Espíritu Santo de Dios. Esta es una de las doctrinas fundamentales de la iglesia del Señor, porque la iglesia nació bajo el fuego del Espíritu y la iglesia se va a ir bajo el fuego del Espíritu Santo. Por eso creo que el Señor está esperando, porque estamos ya sin lugar a duda en los últimos tiempos, pero si hay algo que el Señor está esperando todavía es que su iglesia sea llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Y dice que cuando llegó el día de Pentecostés, la iglesia en aquel día recibió el poder del Espíritu Santo, la palabra que el Señor le había dicho en el versículo 8, pero recibiréis poder. Ellos ahora reciben ese poder del Espíritu Santo. Por eso, así San Juan capítulo 7, versículo 37, dice la palabra del Señor. El escritor Juan dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y después termina diciendo, esto decía del Espíritu Santo, se refería al Espíritu Santo que había de venir porque todavía no había descendido. Ahora esta palabra se cumple aquí en Hechos de los Apóstoles. Y es la palabra que después el apóstol Pedro va a predicar, que dice, esto es lo que profetizó Joel, que en los últimos días el Señor iba a derramar del Espíritu Santo sobre la iglesia. Qué importante que la iglesia vuelva a buscar el poder de Dios más que sobre todas las cosas. Quizás hoy buscamos una bendición económica, quizás hoy buscamos otras cosas que no tienen que ver, y eso está muy bien, no está mal pedirle al Señor. Dice, pedid y se os dará, dice la palabra del Señor. Así que es bíblico también pedir, pero qué importante que nuestra prioridad sea en este tiempo buscar ser lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a recibir nosotros eso? Recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, recibiendo el poder de Dios, el dunami de Dios en nuestras vidas. Qué lindo sería que en estos días, cuando estamos conmemorando, en muchos lugares conmemoran lo que es llamada la fiesta del Pentecostés o el día del Pentecostés, qué importante que nosotros busquemos en este tiempo ser lleno del Espíritu Santo. Qué importante, dice la palabra del Señor que en San Juan 7:37, entonces que el Señor alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Decía, la vida es una búsqueda intensa. El hombre busca ser feliz en alguna manera y a veces lo busca equivocadamente a través de las drogas, a través de tantas cosas. Busca ser feliz, pero nunca va a poder llenar ese vacío, nunca va a poder saciar esa sed que está en el alma, que está en el espíritu del hombre. El único que puede saciar esa sed es el Espíritu Santo de Dios, es la presencia misma de Dios en la vida del ser humano. Por eso hay tanta hoy industria llamada la industria del entretenimiento, porque la gente busca ser feliz, busca saciarse, busca de alguna manera escaparle a la monotonía de la vida, a la tristeza, a la amargura, y busca a través de esos medios, pero nunca eso te llenará el corazón, nunca eso te llenará la vida, nunca eso te llenará tu alma, nunca eso traerá a tu vida el gozo pleno que solamente puede traer la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, allí también Efesios capítulo 6, versículo 10, fortaleceos en el Señor. Y acá aparece la misma palabra
que aparece en el capítulo 8, en el versículo 8, perdón, del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Pero dice, y recibiréis poder. Esta misma palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder, es la misma palabra en el griego dunamis, es la misma palabra, dunamis. Esta palabra tiene que ver con el poder entregado por Dios. Y dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que es importante que en este tiempo la iglesia sea fortalecida con el poder de Dios. Este tiempo de pandemia, más que nunca, necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos el poder del Espíritu Santo? Necesitamos el poder del Espíritu Santo para predicar la palabra. Porque nosotros vemos cuando el apóstol Pedro se para a predicar la palabra de Dios, ahora se para, pero se para bajo el poder de Dios, bajo la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Y dice el versículo 37 del capítulo 2, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis, dice, el don del Espíritu Santo. La gente fue atraída por el mensaje de autoridad, de unción que había en el apóstol Pedro. Ahora ya no era el apóstol Pedro común y corriente, ahora era el apóstol Pedro lleno del poder del Espíritu Santo. Y mire, el apóstol Pedro no necesitó hacer ningún show, no necesitó hacer ningún entretenimiento para que la gente escuche la palabra, para que la gente de alguna manera se acerque a escuchar y sienta la necesidad de acercarse a Dios. No, lo que hizo el apóstol Pedro, le predicó el evangelio de Jesucristo, pero le predicó bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Cuando no está el poder del Espíritu Santo en un predicador, cuando no está el poder del Espíritu Santo en la iglesia, necesitamos hacer cosas, necesitamos entretener, necesitamos un tiempo de entretenimiento, pero cuando está el poder del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que toca los corazones, el que ministra la vida, el que toca a los jóvenes, el que toca a la gente necesitada, es el poder del Espíritu Santo. Pero claro, cuando la iglesia pierde eso, la búsqueda de Dios y pierde el poder del Espíritu Santo, pierde la unción del Espíritu Santo, ya no hay gracia para predicar, ya no hay gracia para anunciar la palabra, ya no hay deseo de orar. Pero cuando tienes el poder del Espíritu Santo, es algo extraordinario, como el Espíritu Santo te lleva a orar, y te lleva a orar en el Espíritu, te lleva a clamar en el Espíritu, te lleva a adorar en el Espíritu. Entonces cuando oras, cuando predicas, cuando cantas, cuando estás en el culto, aleluya, hay un cambio tremendo y hay una búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque fuiste lleno, bautizado con el poder del Espíritu Santo. Esto es algo que no nos da los seminarios, esto es algo que no nos da en los institutos bíblicos, no nos dan las universidades bíblicas. Esto es algo que solamente viene del cielo y esto es algo que cae sobre la persona que lo busca de corazón a Dios. No importa tu nivel intelectual, no importa tu conocimiento que tú tengas, si tú te pones a buscar el poder de Dios y como decía esta alabanza, yo te busco, Señor, y lo buscamos en forma intensa, y buscamos, y buscamos, y buscamos el poder de Dios. De repente, como sucedió en el Pentecostés, de repente, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo sopló. Y yo te puedo decir en este momento que de repente, mientras tú estás buscando a Dios, mientras tú estás buscando el poder del Espíritu Santo, de repente vas a comenzar a hablar en lengua, vas a comenzar a adorar en lengua, vas a empezar a cantar en lengua, aleluya, y de repente, porque si alguien que lo busca, estoy seguro que el Espíritu Santo vendrá sobre tu vida, aleluya. Gloria al Señor. Es por eso que necesitamos el poder del Espíritu Santo. Por eso que la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo en este tiempo que estamos viviendo. Más que nunca en este tiempo que estamos viviendo, que son los últimos tiempos. Las cosas que están aconteciendo nos están diciendo que el Señor viene en cualquier momento. Pero el Señor viene a buscarse una iglesia, pero una iglesia llena del Espíritu Santo. Como aquellas vírgenes, dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 25, que dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Dios quiera que en este tiempo la iglesia sea una iglesia prudente
y busque la presencia del Espíritu Santo y busque la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos las cosas materiales para vivir. Necesitamos en esta vida cada día luchar y progresar. Eso no está mal, eso está bien. Pero qué importante que no nos olvidemos de lo fundamental. Ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Ser lleno del poder de Dios. ¿Y cómo lo vamos a adquirir esto? Buscando el poder de Dios en nuestra vida. Y dice la palabra del Señor, el versículo 41 del capítulo 2, así que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados, dice, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Mire, el mensaje bajo el poder y la unción del Espíritu Santo hizo que aquellas personas fueran transformadas y fueran cambiadas por el poder de Dios. Esto lo trae que el poder del Espíritu Santo a la iglesia. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, pero recibiréis ¿qué? Recibiréis poder, recibiréis la autoridad. ¿Para qué? Para echar fuera demonios. Por eso hay gente que a veces lucha y pelea con los endemoniados y los demonios no quieren salir. ¿Sabe por qué? Porque falta el poder, porque falta la unción, porque falta la gracia de Dios. Aleluya, pero cuando está el poder de Dios, cuando está la unción de Dios, cuando hay gente llena, bautizada con el poder del Espíritu Santo, ministrando en nuestros altares, aleluya, usted puede estar, aleluya, delante quizás de una persona que no sabe ni leer ni escribir, pero hay algo, hay una gracia, hay algo especial que tiene esa persona, que es el poder de Dios, que es la unción de Dios. Iglesia del Señor, tenemos que volver a la fuente, buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios en este tiempo que estamos viviendo. Qué bonito sería, qué lindo sería en este tiempo que estamos viviendo. Los hermanos puedan decir, yo recibí el Espíritu Santo en el tiempo de pandemia. Todavía no escuché a nadie decir, yo recibí el Espíritu Santo estando en mi casa en el tiempo de pandemia. Pero qué importante en este tiempo que estamos viviendo, aún ahí quizás no estés en el culto o no tengamos culto en este lugar o en diferentes lugares donde se puedan reunir los hermanos, pero qué importante sería que ahí comiences a buscar a Dios, aunque no estés en el culto, porque a veces creemos que lo vamos a buscar a Dios solamente en el culto, que solamente Dios está en el culto, que solamente Dios está los días de reunión, los días de culto, y venimos para buscarlo a Dios, pero Dios está en tu casa, está en todos lados. Si tú lo puedes buscar ahora, tú te puedes encontrar, aleluya, con Él y puedes ser lleno y bautizado con el poder del Espíritu Santo. Por eso de la palabra del Señor dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Qué lindo que en este tiempo la iglesia pueda ser llena del poder del Espíritu Santo. Oh, qué importante, hermano. Dice la palabra del Señor que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Qué lindo, hermano, aleluya, gloria al Señor. Qué importante que en este tiempo podamos ver jóvenes, niños, adultos, llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor, así en Éxodo capítulo 3, que Moisés se acercó a la zarza. Moisés se acercó a la zarza y aquella zarza dice que ardía en fuego y que el fuego no se consumía porque estaba Dios en esa zarza. No era una zarza más, no era una zarza común y corriente. Ahora era una zarza donde estaba el poder de Dios manifestándose. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo te llena, cuando el Espíritu Santo te toca, cuando el Espíritu Santo te ministra, puedes estar ahí pasando luchas, pasando pruebas, pasando tribulaciones. Pero ahí estará el fuego del Espíritu Santo ardiendo en tu vida. Ahí estará el fuego del Espíritu Santo ardiendo en tu corazón. Ahí estará el fuego del Espíritu Santo sosteniéndote en los momentos más duros, en los momentos más terribles de tu vida. Ahí estará el Espíritu Santo. Aleluya, para darte la gracia, para darte el poder. Aleluya, y aunque estés en medio de problemas, en medio de tribulaciones, podrás levantar tus manos y hablar en nuevas lenguas, y alabar en nuevas lenguas, y adorar en nuevas lenguas. Dice la historia reciente de la iglesia, que así en la calle Susa, en Estados Unidos, en la calle Susa, dice la palabra, dice la historia, que ahí nace la iglesia que nosotros pertenecemos, la Asamblea de Dios. Ahí nace. Y dice que es una de las denominaciones más grandes del mundo. Nosotros estamos acá en Argentina, pero en todo el mundo, en más de 300 países dice que está esta institución. Pero ¿dónde nació? Nació ahí en la calle Azusa, en Estados Unidos, dice la historia.
¿Y cómo nació? Nació como nació la iglesia allí en el Pentecostés. Nació en un avivamiento. Nació en un poder de Dios, aleluya, que empezó a manifestarse en aquella calle Azusa. Y dice que venía gente de todos lados a ver qué ocurría en aquel lugar. La gente venía de todos los países, de todos los estados. Venía para ver qué es lo que estaba pasando en aquel lugar. Y la gente venía y recibía el bautismo del Espíritu Santo en aquella calle llamada la calle Azusa. Aleluya. Y ahí nace no solamente la institución Asamblea de Dios, la denominación Asamblea de Dios, sino otras denominaciones más. Nacen ahí, pero nacen bajo el fuego del Espíritu Santo. Así como pasó en el Pentecostés. La predicación del Evangelio, las naciones de Sudamérica no era tan conocido todavía. Pero cuando ese avivamiento sucede, dice la historia de la iglesia reciente, que misioneros comenzaron a salir por el mundo. Que hombres y mujeres salieron a predicar por el mundo entero, pero salieron bajo el fuego del Espíritu Santo. Salieron a encender las naciones bajo el poder del Espíritu Santo. Aleluya, salieron a prender fuego a los corazones, pero bajo el fuego del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo. Si hay algo que la iglesia necesita este tiempo, es volver a la fuente, es volver a la raíz, de buscar el poder de Dios. Si hay algo que tenemos que buscar intensamente en este tiempo, que tenemos que buscar denodadamente en este tiempo, es el poder de Dios en la iglesia. Es el poder de Dios, es el poder de Dios. Y quiero decirte, este poder está sobre la iglesia. Cayó en el Pentecostés. Vino sobre el Pentecostés este poder, y este poder está hasta que la iglesia se ha levantado. No es que se le terminó el poder de Dios, no es que ahora Dios tiene que buscar poderes nuevos, no es que ahora hay una nueva unción, hay una nueva revelación. No, es el mismo poder, es el mismo Espíritu Santo que cayó sobre la iglesia, es el mismo Espíritu Santo que todavía está con la iglesia. Este es el Espíritu Santo que tenemos que buscar. Aleluya. Por eso dijo el Señor: recibiréis poder. ¿Estamos buscando el poder en este tiempo? ¿Estamos buscando el poder, iglesia del Señor? Yo te animo a buscar el poder para que podamos enfrentar esta pandemia y todas las cosas que se están viviendo en este tiempo. Solamente la vamos a enfrentar con el poder de Dios en nuestras vidas. Padre, te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Señor, necesitamos ese poder más que nunca en este tiempo. Señor, que podamos volver, Señor, a ser esa iglesia que solamente buscaba el poder de tu Espíritu Santo. Que solamente buscaba, Señor, día y noche el poder del Espíritu Santo. Señor, comienza a bautizar con tu Espíritu Santo en los hogares. Comienza a tocar con tu Espíritu Santo así en los hogares donde están mis hermanos, Señor, escuchando. Comienza a ministrar el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Aleluya, que haya una iglesia que te busque intensamente, Señor. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y que estos días, Señor, que en muchos lugares se está festejando el día del Pentecostés o los días del Pentecostés, Señor, que muchos, que miles y millones, Señor, en el mundo puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo, puedan recibir el poder de Dios. Aleluya, Señor, que en este tiempo busquemos más que nada el poder de Dios en nuestra vida, que es tu Espíritu Santo. Amén, amén. Hermano, amigo, querido, Dios te bendiga. Te dejo esta palabra en este día, en el nombre de Jesús. Amén.